El cuadro de Jesús en el monte orando por sí mismo, por sus discípulos y por todos nosotros, no debe ser separado de lo que ocurría paralelamente con los discípulos en el tormentoso mar. Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículo 24, pero la barca estaba ya a varios estadios de la tierra, azotada por las olas, porque el viento venía en la dirección contraria, a una distancia más o menos de unos 5 kilómetros. La barca estaba siendo azotada o atormentada por las olas, dice la Escritura. Además, el viento era contrario. Luego soplaba del oeste. Y no es extraño que los hombres no avanzaran mucho, estaban contra el viento. Además, los judíos temían mucho al mar. La situación sería ciertamente tétrica. El viento que soplaba violentamente en sentido contrario, la oscuridad, las airadas olas, la ausencia de Jesús. Pero Jesús se proponía hacer por los discípulos más que solo orar por ellos. Y el versículo 25 dice, y en la cuarta vigilia, o sea, entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Los discípulos habían sido azotados por los elementos y todavía estaban a una considerable distancia de su destino. Y fue entonces que Jesús vino a ellos caminando sobre las olas, que se levantaban y caían. Los discípulos deben descubrir que ellos tienen un Salvador que no solamente puede acallar la tormenta, aún puede usarla como su propio camino. Para Él las mismísimas leyes de la naturaleza son medios para la realización de sus propósitos. Los vientos no lo pueden volcar a Él, no son sus mensajeros. Las olas no lo pueden ahogar, no son sus siervas obedientes. Sin embargo, los discípulos estaban alarmados debido a que pensaban que estaban viendo un fantasma. Pero el versículo 26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se atemorizaron y decían, es un fantasma, y gritaban con miedo. Por supuesto no podía ser un hombre, porque los hombres no pueden caminar sobre las aguas. Los ocupantes de la barca están seguros de eso y no comprenden cuán equivocados están. Es un fantasma. Versículo 27. Al instante Jesús les habló, tened valor, soy yo. No teman, no tengan miedo. Y ahora se presenta en forma dramática el efecto de las palabras de Cristo a Pedro. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que yo también vaya y camine sobre las aguas. Y este impulsivo Pedro está inmediatamente preparado para la acción. Confía en el Señor y lo ama y por lo tanto desea estar con Él. Desde más el aspecto, esta confianza de Pedro merece admiración. Por lo tanto, no nos sorprende que Jesús, sin una palabra de reprensión ni de crítica, le da el permiso. Versículo 29 le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca, caminó sobre las aguas y vino a Jesús. Sin embargo, cuando vio el viento tuvo miedo y como se empezaba a hundir, gritó, Señor, sálvame. Pedro vio el viento, esto es, vio el efecto del viento sobre las olas. Mientras concentraba la atención en Jesús, todo le fue bien. Pero en el momento en que fijó su vista en el bramador viento de las aguas embravecidas, se asustó. Había sido un poco propasado en su confianza. Sea como fuere, tuvo fe. Este Pedro es una persona interesantísima y vemos muchos aspectos importantes en él. Y el Señor no defrauda a su discípulo vacilante, que en la angustia ha clamado a Él pidiendo ayuda. Y dice, inmediatamente Jesús extendió la mano, lo tomó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? Estrictamente hablando, no habría sido necesario que Jesús tomara de la mano a Pedro para rescatarlo. Un simple mandamiento habría bastado, pero no era realmente alentador el método que Jesús usó. Jesús quería que Pedro sintiera su amor, así experimentara también su poder. El Señor llama a Pedro, hombre de poca fe. Había dudado. Versículo 32, y cuando entraron en el arca, el viento se calmó. Jesús acababa de mostrar que Él podía hacer uso de los elementos de la naturaleza. Demuestra su poder. Y el efecto de todo esto se describe en el versículo 33. Entonces todos los que estaban en la barca le adoraron y dijeron, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. La experiencia de Pedro nos da la aplicación personal. Pedro pudo caminar sobre las aguas debido a que tuvo fe en la palabra de Cristo. La fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando dejó de mirarlo, comenzó a hundirse.
dejó de confiar en el Señor. Ni la vacuna COVID-19, ni un orden mundial, ni un nuevo orden mundial, la antigua o la nueva constitución, ni siquiera es la solución para nuestro país. No esperemos tiempos mejores. Ponga sus ojos en Cristo, ponga su mirada en el autor y consumador de la fe. Nuestros prejuicios, pensamientos políticos, partidistas, nuestra carnalidad nos llevan a dejar a Dios y a las Sagradas Escrituras y confiar en el hombre. Lo que el mundo y Chile necesita es una solución integral, alguien que supla eternamente nuestras necesidades espirituales y plenas, alguien que termine todas las injusticias de este mundo, injusticias propias de nuestra naturaleza caída y que están en el corazón del hombre. George Roel Poinsett urbanó una nueva, y la primera constitución en nuestro país no le permitieron aportar con esta primera constitución. Esta fallida constitución quiso glorificar a Dios. Ninguna constitución, ni las habidas, ni las que pudieran crearse, glorificarán a Dios. Y no nos enfrasquemos en una lucha, en una pelea y una propaganda por el apruebo, el rechazo, creyendo que nuestra posición cambiará al país. Ninguna, craso error. Ponemos nuestra vista en el hombre y dejamos de mirar a Cristo. Pongamos nuestra fe y vista en Cristo. Difundamos y propaguemos al Cristo de las Escrituras en medio de esta pandemia y sumar de funestas consecuencias. Caminemos en fe, mirando a Cristo y glorifiquemos a Cristo. Saludos cordiales.